Esta semana leemos la sesión de la Torá denominada Miketz. En la misma se narra el final de los sufrimientos de José. Porque, como hemos visto en secciones anteriores, José había tenido unos sueños que iba a gobernar sobre sus hermanos y también hablaba mal de ellos al padre, y por eso ellos lo vendieron y fue llevado a Egipto. En Egipto también tuvo problemas porque la esposa del amo que lo compró a José como esclavo quiso estar con él y él se negó. Ella lo difamó como que él había intentado forzarla y por eso lo pusieron en la cárcel. Estaba José en la cárcel y estuvo ahí muchos años, 10 años, después se le sumaron otros 2 años más, en total 12 años. Y ahí en la cárcel está escrito que todo lo que José hacía, el Eterno lo hacía prosperar. Quiere decir que José fue puesto como dirigente de la prisión donde él estaba confinado y el Eterno lo hacía prosperar en todo. Todo lo que José decía y hacía, el Eterno lo hacía prosperar. Vemos que aparentemente José estaba bien ahí. No, estaba en la cárcel. El Eterno lo hacía prosperar, sí, pero estaba en la cárcel. Era una situación difícil, por eso se describe en nuestra sección al comienzo de la sección Miketz, dice así: y sucedió al cabo de 2 años que el faraón soñó, y aquí que estaba de pie sobre el río. Fue al cabo de 2 años, estos 2 años sucedieron los 10 años anteriores que estuvo en prisión, en total 12 años estuvo en prisión, y fue al cabo. Esta expresión al cabo, Miketz en hebreo, nos indica el final del sufrimiento de José. Pero no dijimos que el Eterno lo hacía prosperar en todo lo que hacía en la cárcel, sí, pero estaba en la cárcel, sufría. Está escrito en el Zohar, sufría espiritualmente, en su espíritu, estaba mal espiritualmente, su espíritu, y sufría con el corazón. Su corazón estaba quebrantado, porque estaba en una situación muy angustiante, preso durante 12 años. Estaba muy afligido, muy dolido, muy angustiado. Y había llegado el momento de subir, de ascender a la gloria. Aquí se nos indica, así dice en el Zohar, que toda aflicción tiene su fin. Uno no debe desesperar. Todo viene del Eterno. Si uno está inmerso en problemas, enfermedades, una situación económica grave, complicada, problemas con la familia, todo tiene su fin, todo termina. Todas las aflicciones, llega el momento en que termina. Está indicado aquí en la sección Miketz. El final del sufrimiento de José es el final del sufrimiento. Para todo sufrimiento hay un final, como está escrito: y puso final a la oscuridad. Todo lo oscuro, lo que nos molesta, lo que nos hace sufrir, tiene su fin. Hay que tener paciencia y estar con el Eterno, comunicarse con el Eterno, que Él tiene la posibilidad de sacarnos de esa angustia, que ahora se han multiplicado muchísimo más que en tiempos de antaño. Las angustias del tiempo que vivimos actualmente son tremendas, y eso está profetizado en el Talmud. Está escrito claramente, en forma precisa, que en los tiempos postreros iban a venir angustias muy grandes, y ahora las estamos viviendo y podemos salir de eso. Eso se nos indica en esta sección Miketz. ¿Cómo llegó el momento de que José saliera? Miketz, al final de 2 años, que esos 2 años sucedieron a los 10 años, o sea, 12 años en la cárcel, 12 años de angustia. El Eterno lo hacía prosperar. Sí, prosperaba, pero ¿qué beneficio? Es un alivio, sí, pero estaba en la cárcel, el dolor es muy grande, la angustia es muy grande, y el nivel de revelación del Eterno tampoco era el óptimo. ¿Por qué? Porque uno, al estar angustiado, no puede captar la revelación del Eterno. El Eterno se revela, uno no lo puede captar. La tristeza no capta la divinidad. Uno tiene que estar contento para poder captar la divinidad. Por eso el Eterno lo hacía prosperar a José. Todo le iba bien, todo lo que hacía prosperaba, y él no podía captar la esencia. Estaba divina, estaba inmerso en aflicción, estaba triste.
Y por esa misma razón tampoco Jacob, el padre de José, podía captar que José estaba vivo. ¿Por qué? Porque estaba triste. Si estaba triste, la profecía no se posa en él. Y cómo el Eterno hizo que todo cambie de un día para el otro, de un instante para el otro. Lo sacaron a José del pozo, de la cárcel donde estaba, donde el Eterno lo hacía prosperar, pero él estaba en una situación terrible, afligido completamente. El Eterno lo hizo sacar de ahí. ¿Cómo? Primero le mandó ángeles. Como está escrito en el versículo 14 del capítulo 41, Vairitzu, lo sacaron del pozo. Cuando el faraón tuvo unos sueños que nadie se lo podía interpretar, el ministro copero que estaba preso en la cárcel donde estaba José, José le había interpretado el sueño correctamente al ministro copero y otro ministro que había ahí en la cárcel, y por eso el ministro copero se acordó de José ahora y le habló al faraón de José, que interpreta los sueños, y por eso el faraón lo mandó llamar a José. Pero había un problema. Si José le va a interpretar los sueños al faraón, necesita poder de profecía, y estaba triste, como de un instante al otro se iba a poner contento para poder captar la divinidad. Y cuando le interpretó los sueños, Onkelos traduce, el faraón reconoció: hay espíritu de Dios en ti. Está escrito en Onkelos, en el traductor de la Torá al arameo, tenía espíritu de profecía. ¿Y cómo le volvió? Si estaba triste en la cárcel, lo sacan y ya automáticamente se pone contento. Uno está demacrado, mal, 12 años de sufrimiento. Está escrito en el Zohar cómo ocurrió eso. Antes de que lo sacaran de la cárcel, el Eterno envió ángeles para que lo pusieran contento a José. Le pronunciaron palabras que lo hicieron poner contento. Los ángeles tienen ese poder, los ángeles del Eterno, darle lo que la persona necesita para que se ponga contenta. Es algo que tienen poder solamente en manos de Dios. Dios manda a los ángeles, las fuerzas de Él. Los ángeles no son nada, no pueden decidir nada por ellos mismos. Cumple el orden de Dios. Dios le manda esa energía a esos ángeles y los ángeles actúan, alegran a la persona, tienen el poder de hacerlo, la energía proveniente de Dios, saben cómo hacerlo, incluso pueden adoptar forma humana, como cuántas veces vemos en la Biblia. Abraham vio 3 hombres que estaban de pie ante él, eran hombres, pero eran ángeles, se corporizaron. O sea, el Eterno tiene los medios, el Eterno puede todo, los medios para poner contento a una persona también cuando está en esa situación terrible, después de haber soportado una enfermedad grave, o problemas sociales, o problemas laborales. Cuánta angustia hay por problemas laborales, o cualquier tipo de problema, estar en la cárcel. El Eterno tiene el poder para poner contenta a la persona y cambiarla de un día para el otro, que esté contenta y pueda captar la profecía. Y así fue. Lo sacaron del pozo a José y estaba contento. De la cárcel, el pozo lo llaman ahí. Se explica en el Zohar que Dios extrae la medicina del mismo lugar donde está la enfermedad. O sea, crea la medicina a partir de la enfermedad. El flagelo, como lo que conocemos con la vacuna ahora, que de la misma enfermedad se puede extraer la vacuna, es un principio cabalístico que el Eterno hizo que José saliera del mismo modo como entró al flagelo. ¿Cómo entró al flagelo? Los hermanos lo pusieron en un pozo donde no había agua, pero había así escorpiones y serpientes, hasta que pasó una caravana de comerciantes. Hasta ahí lo pusieron en un pozo. En ese pozo, de ese pozo fue al pozo de la cárcel, y de ese pozo fue sacado por el Eterno. O sea, cayó en un pozo y salió de ese mismo pozo. Cayó en un pozo y salió del pozo. De la misma enfermedad, el Eterno extrae la curación. Cayó en un pozo, salió de un pozo. El pozo era la cárcel, que fue puesto después, salió de ahí, fue colocado por sus hermanos, salió del pozo de otro pozo. O sea que el Eterno crea desde el mismo lugar donde uno está inmerso, de ahí le crea la salvación. Eso es lo que quiere decir aquí el Zohar. Y así fue como estaba contento José ahora, porque los ángeles lo alegraron, le transmitieron la energía necesaria para alegrarlo, y fue ante el faraón. Y aquí se encontró con una situación complicada. ¿Por qué? Porque
el faraón le dijo: he oído que tú sabes interpretar sueños. Y José le dijo: los sueños son del Eterno, de Dios. Cuénteme por favor su sueño y con la ayuda de Dios le diré qué significa. Y aquí estaba en un problema José. ¿Por qué? Porque cuando José soñó con 7 vacas que emergían del río, vacas buenas, robustas, de buena carne, y después emergían 7 vacas malas, magras, de mala carne, que se devoraban a las vacas buenas, y después emergían 7 espigas de una misma caña, buenas, sanas, robustas, y después emergían otras magras. Ese fue un sueño doble del faraón, que está escrito en Génesis capítulo 41 al comienzo, todo el detalle del sueño. Y cuando el faraón le contó a José el sueño, no se lo contó así, comenzó a cambiar cosas. En vez de que las vacas salían del río, salían de la orilla del río. Empezó a cambiar, le cambió muchas cosas. Podéis compararlo en Génesis 41, leer el sueño. Está escrito: el faraón tuvo un sueño, y se narra todo el sueño de las 7 vacas gordas, robustas, y después de las 7 vacas flacas. Todo el sueño se narra en Génesis 41 al comienzo, y después a continuación se narra cómo se lo contó el faraón a José al sueño. Y encontráis muchos cambios, que el faraón cambió muchas cosas, y ahí está en un problema. ¿Cómo va a hacer ahora José para interpretar un sueño cambiado? Si es sabido, no todas las personas le revelan el mismo nivel de sueño. En el Zohar está escrito esto también. A un rey le revelan asuntos nacionales, cosas que tienen que ver con el gobierno a nivel mundial. Por eso Faraón había soñado algo de esas características. Y hay mundos supremos de la santidad y la impureza. Si era una persona impura, que el faraón estaba vinculado con la idolatría, se lo transmiten los ministros de la impureza, ángeles impuros. Le transmiten esos sueños, pero son sueños grandes a nivel nacional o internacional. Pero ¿cómo se lo iba a interpretar José ahora? Con el sueño cambiado. Le cambió muchas cosas. En el libro Ketem Paz, que explica el Zohar, están detallados todos los cambios que hizo Faraón en el sueño cuando se lo contó a José. Vosotros mismos también podéis observar, comparar un sueño con el otro, el que está al comienzo de Génesis 41 y el que está a continuación, que es cuando el faraón le cuenta a José el sueño. Hay muchas cosas cambiadas. ¿Cómo hizo José para interpretárselo? Ahora que tenía un poco el nivel de profecía, los ángeles lo habían consolado. Bairitzu significa consolar, sacarlo del pozo, pero también significa consolar. Por eso en el Zohar se deduce todo esto, que los ángeles, Dios envió ángeles para que lo consolaran. Ahora tenía el poder de profecía, pero para poder captar la profecía tiene que estar todo ordenado. Que aquí este sueño no estaba ordenado, el faraón se lo cambió de lugar. ¿Y qué ocurrió? José había estudiado con su padre, los 17 años que estuvieron juntos, estudió la Torá, estudió la Cábala, estudió todo. Cuando el faraón le contó el cuento a José, José analizó y dijo: no coincide esto. De acuerdo a los grados espirituales de la Cábala, hay castillos supremos de la santidad, hay mundos supremos, hay todo tipo de mundos espirituales, como está escrito en Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, vio a los serafines, que son ángeles de 6 alas, con 2 alas volaban, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, o sea que 6 alas. Y en el libro de Ezequiel vemos que hay ángeles de 4 alas, o sea que serafines son de 6 alas, que están escritos en Isaías. En Ezequiel hay ángeles de 4 alas. Vemos que hay distintos tipos de mundos. Hay mundos de ángeles de 6 alas, otros de ángeles de 4 alas. En el libro de Ezequiel se menciona también el gran carruaje supremo, que son ángeles que tienen varios rostros y muchas más alas. Hay todo tipo de ángeles, hay varios mundos, en total son 4 mundos. Y así como hay mundos de la santidad espirituales, también hay mundos de la impureza, que son paralelos. Dios creó una cosa contra la otra, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, mundos sagrados y mundos impuros, para que todo esté en equilibrio y las personas puedan decidir
y llegar hasta los mundos supremos. Y José vio el sueño del faraón, no estaba en orden. ¿Cómo están dispuestos los castillos supremos en todos los mundos esos? Y cómo se adhieran las cortezas impuras a esos mundos que eran la parte mala del sueño, 7 vacas buenas y 7 vacas malas, magras. La parte mala es la impureza que viene del lado del rigor. No coincidían los grados. Entonces, ¿qué hizo José? Ordenó el sueño. Lo que el faraón le contó mal cambiado, José lo puso bien, de acuerdo a los grados supremos. O sea que lo que él había estudiado con el padre le sirvió para interpretar el sueño del faraón ahora. Y con eso él pudo interpretarse su sueño y le pudo ordenar las palabras para podérselo interpretar correctamente. Eso gracias al estudio que había tenido con el padre durante los 17 años que estuvieron juntos con Jacob, que Jacob le enseñó todo, le enseñó toda la Torá. Eso lo salvó a José, le interpretó el sueño correctamente al faraón, y el faraón le dijo: veo que Dios está contigo. Y en el Zohar dice: he visto que tú estuviste en el sueño, porque pudo captar todo como era y no como él se lo contó. Así se salvó, lo nombró virrey, ministro, y José ahí ascendió a la gloria. Fue virrey, gobernador de Egipto, porque el faraón dejó todo en manos de José durante 80 años. Como está escrito en la Torá, 80 años fue virrey de Egipto. Subió a la grandeza por la Torá que él había estudiado. Eso le permitió entender los sueños del faraón. Eso por un lado. Vemos que la Torá nos salva, incluso en el caso en que José estaba triste, y si bien Dios le envió ángeles para ponerlo contento, todavía la profecía no se podía afirmar bien, porque había salido de un estado de conmoción, sufrió durante 12 años. Con la ayuda del estudio pudo salir adelante. O sea, el estudio es lo que conecta con el Eterno, incluso cuando uno está triste y uno no puede captar la divinidad. Dios hacía prosperar a José en todo lo que hacía. Nosotros podemos estar prosperando en muchas cosas, si no nos damos cuenta que Dios nos hace prosperar, porque nos hace falta la alegría, nos falta la alegría para poder captarlo, como Dios nos hace prosperar y nos está dando todo. Vemos las cosas malas, lo que nos sucede, y lo bueno, cuántas cosas buenas nos suceden y no lo vemos, queda todo desplazado. ¿Por qué? Estamos obstruidos, la tristeza que tenemos, la aflicción que tenemos, nos impide ver la energía de Dios que nos transmite todo lo bueno que nosotros disfrutamos, y vemos solamente lo malo por esa tristeza. ¿Cómo superarla? Con el estudio de la Torá. Es una herramienta para poder comunicarnos, atraer la energía de Dios, para que Él nos haga de alguna manera llegar su energía para quitarnos la aflicción y que podamos captar su energía en forma revelada. Eso es lo que nos beneficia estudiando la Torá, incluso en un momento que estamos muy mal. Igual esforzarse en estudiar la Torá, y después voy a decir cómo actuar en una situación en que uno no sabe dónde estudiar, cómo estudiar. Pero no antes sin mencionar otro caso, y es el del padre de José, que también se narra en el Zohar en esta sección, que también lo resolvió de la misma manera. Jacob, que era el padre de José, estaba muy dolorido, guardó duelo por José durante 22 años, a partir del momento en que los hijos vendieron a José y le trajeron la túnica manchada en sangre. Mataron un macho cabrío y untaron la túnica con sangre para que pareciera como que una fiera salvaje devoró a José. Le mostraron la túnica: esta es la túnica de tu hijo. Sí, una fiera salvaje lo ha devorado. Y Jacob estaba dolido desde ese momento, hizo duelo y pensaba que José murió. Pero Jacob había estudiado, se narra en el Midrash, en el Zohar, los exegetas de la Torah también, que José estuvo en la academia de Shem y Eber 14 años estudiando. En la Torah misma está escrito que Jacob habitaba en tiendas, o sea que estudiaba. Una persona estudiosa. Estaba triste, mal, no podía captar la profecía. Todo lo que el Eterno le hacía bien en el mundo, veía, sí, hay cosas que me va bien, pero no podía captar, porque la tristeza se lo impedía. La tristeza es una cáscara que nos impide llegar al fruto. No vemos la energía de Dios, todo lo que hace por nosotros. Está
está frente a nosotros Dios, dentro de nosotros, en todo lugar está, no lo vemos. ¿Por qué? La tristeza nos impide, es una valla, un muro, nos impide ver la divinidad de todo lo que Dios nos da. Pero Jacob tenía el estudio, por eso tuvo una esperanza e hizo algo que es narrado en la Torá también. Había hambre en la tierra de Israel, se narra en la Torá que había hambre en la tierra de Israel, y Jacob envió a Judá, a su hijo Judá, a Goshen, porque vio que hay alimento en Egipto. ¿Qué significa eso? Una de las explicaciones es, alimento está escrito a través de la palabra sheber. Sheber significa también quebrar. Quebrar es, Dios va a quebrar el exilio. Dios le había dicho a Abraham, tu simiente será peregrino en una tierra que no es la de ellos, 40 años estarán fuera. Eso va a ser quebrado. Veía Jacob a través de esa palabra, supo que el exilio ese de 400 años iba a ser quebrado. Y dentro de la misma palabra 400 está indicado que va a ser quebrado, que pueden ser 400 o 200 días si lo merecen. Podéis leer todo esto en el libro del colapso económico final, que está explicada toda la disertación, toda la cuenta, cómo surge, como está indicado en los versículos. Eso lo sabía Jacob, pero además hay otra cosa, la palabra sheber, que es el concepto que indica alimento. Vio Jacob que hay alimento en Egipto. Sheber, además de quebrar, significa también esperanza. ¿Y qué esperanza tuvo? O sea que Jacob mandó a su hijo Judá porque tenía esperanza. ¿Qué esperanza? Si él estaba desahuciado, estaba triste, afligido porque su hijo fue descuartizado por una fiera salvaje. José, ¿qué esperanza? Había una esperanza. Jacob vio, dice en el versículo, Jacob vio, y si esta palabra sheber se interpreta como esperanza, hay varias interpretaciones, como dijimos, sheber es quebrar, sheber también es esperanza, sheber también es alimento. De acuerdo a esta interpretación, vio Jacob que hay esperanza en Egipto. ¿Qué esperanza? Vio Jacob que hay sheber en Egipto, vio Jacob que hay esperanza en Egipto. ¿Cuál es? Él había estudiado toda la cábala, todo, como dijimos. Y él sabe, Jacob sabía, que la abundancia del mundo se transmite a través de una energía de Dios. Dijimos, hay varios tipos de energía, ángeles y cuerpos cósmicos, como lo que se describe en el profeta Ezequiel, carrozas y todo, que son espirituales, energías cósmicas. Y hay también otras emanaciones que se denominan sefirot. A través de esos conductos el Eterno envía al mundo el nutriente. Pero de esas energías cósmicas denominadas sefirot hay 10. Hay 10. Una se llama Keter, otra se llama Jochma, otra se llama Da'at, otra se llama Tiferet, otra se llama Gesed, otra se llama Geburah, otra se llama Netzach, otra se llama Od, otra se llama Yesod y la última se llama Malhut. Hay 10. Son conductos de energía, luces. ¿A través de cuál de esas energías envía Dios el nutriente al mundo? A través de la sefirá, de la energía denominada Yesod. Son emanaciones cósmicas, canales, conductos. A través de ese conducto el Eterno envía al mundo el nutriente. Lo que vemos aquí, el nutriente, el alimento. ¿Por qué crecen los vegetales en el campo? ¿Por qué no hay sequía? Porque por ese canal viene la energía de la lluvia, para que las nubes descarguen su agua. Si no, hay muchas veces que hay sequía, las nubes no descargan su agua. Y así, y si hay abundancia, muchas veces viene una pestilencia que mata a todos los animales. ¿Cuántas veces ahora en la actualidad también? Tuvieron que matar a todos los pollos, a todas las vacas, porque hay una epidemia, una peste. Todo eso es por la energía del Eterno. Si la energía viene correctamente, prospera el alimento, todo el nutriente. ¿Y cuál es el canal que el Eterno envía el nutriente? ¿Cuál es la emanación cósmica, que es ese canal a través de la cual viene el nutriente a la tierra, que el Eterno lo envía? La que se denomina Yesod. La emanación cósmica denominada Yesod, el canal denominado Yesod. Y Jacob vio, hay nutriente en Egipto. ¿Dónde va el canal del Yesod ahora? A Egipto. Y mi hijo, José, su alma, ¿con qué irradiación, con qué emanación cósmica está conectado? Con Yesod.
porque cada alma está conectada con otra emanación cósmica de esas. Si mi hijo José, que no lo veo 22 años, y pensé que fue descuartizado por una fiera salvaje, su alma está enraizada en esta emanación cósmica Yesod, y todo el nutriente del mundo desciende a Egipto a través del canal del Yesod, desciende en cualquier lugar a través del canal del Yesod, pero vemos que desciende en Egipto ahora, porque en Egipto había alimento, en otros lugares no. ¿Qué quiere decir? Que esta sefirá, esta emanación cósmica, está dirigida a Egipto ahora. Y mi hijo, que su alma está vinculada con esa emanación cósmica, ¿dónde puede estar? Puede estar en Egipto, porque él, su alma, también está vinculada con Yesod. Yesod con Yesod se encuentran, o sea que posiblemente esté en Egipto. Eso es lo que vio Jacob. Vio Jacob que había Shever en Egipto. Vio Jacob que había esperanza, que había alimento en Egipto. Por eso indicaba que estaba el Yesod, la energía denominada Yesod en Egipto, y como el alma del hijo de Jacob, José, estaba vinculado con esa energía, pensó que podría estar en Egipto, aunque él pensaba que había sido descuartizado por una fiera salvaje, pero ahora vio que todo desciende de Egipto, que ahí hay una posibilidad. Por eso envió a su hijo Judá a Egipto para que abriera el camino, que buscara lugar para construir tiendas, para estudiar la Torá y radicarse allí. Por eso lo envió para abrir la puerta en Egipto, para comprar alimento en Egipto también. O sea que vemos que también Jacob aquí lo salvó el estudio. Él no tenía la posibilidad de captar la profecía porque estaba triste. Si está triste no puede ver todo lo que el Eterno le manda. Uno tiene bondades, no la ve. Jacob también no podía, aunque quiera, aunque sea una eminencia, un hombre muy grande, un hombre muy santo. Si está triste no puede captar la divinidad. Eso es una muralla que le impide ver todo lo que Dios le da. El estudio lo salvó, pudo captar, entender, sin recibir la profecía porque no podía, pudo entender que José tal vez está en Egipto, y por eso envió a su hijo Judá primero a comprar víveres en Egipto, y después cuando Judá volvió, lo envió nuevamente para que abriera, para que instalara tienda para estudiar la Torá y poderse instalar ellos. O sea que eso lo salvó el estudio, tanto a José, que pudo interpretar los sueños a través de lo que había estudiado, que sabía cómo están dispuestos los mundos espirituales y los grados supremos, y así lo interpretó, ordenó el sueño, que el faraón lo probó con eso para ver si sabe interpretar sueños o no, por eso se lo cambió. José lo ordenó todo y después se lo interpretó. Cuando se lo ordenó, el faraón dijo: ahora sé que tú estabas en el sueño, proviene de Dios, tú tienes el poder que Dios te ha dado para entender los sueños, y por eso dijo: no hay nadie como tú serás el virrey de Egipto. Pero el estudio lo salvó, poder ordenar los grados de acuerdo a lo que había estudiado. Jacob, el estudio lo salvó, porque así pudo entender sin profecía, porque no la podía recibir al estar triste, pudo entender que su hijo puede estar en Egipto y tuvo esperanza. Y nosotros también podemos hacer eso, tener esperanza, inmersos en nuestros problemas terribles, cada uno un problema que se vive en esta generación, uno más duro que el otro. Se puede salir. Para eso hay que estudiar, que es el vínculo con el Eterno, para que Él nos envíe la salvación, nos envíe la alegría, ya que nosotros no podemos captarlo ahora por la muralla que se interpone, que es la tristeza, la aflicción, la angustia, todo eso y se interpone entre nosotros y el Eterno, no nos permite captarlo, nos envía, no lo captamos. ¿Qué ocurre? Esa muralla que nos hemos puesto. Y necesitamos que el Eterno nos quite esa muralla. Para eso tenemos que despertar la energía de Él a través de nuestro estudio. A través del estudio podemos entender qué hacer para quitar esa muralla, dirigirnos al Eterno, que Él nos envíe la salvación, que nos quite esa muralla, que nos quite la tristeza, la aflicción y nos permita ver la divinidad y elevarnos a la gloria como hizo con José. Ahora bien, ¿cómo se estudia? Esto es una clave importante. En esta generación hay mucho desconcierto, nadie sabe dónde ir, es difícil encontrar un rabino porque están ocupados, porque contratan un rabino para 100 personas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién los contrata a los rabinos? La congregación, pero bueno, no están dispuestos todos a poner más dinero para pagar el sueldo, por eso 100 contratan a un solo rabino, 50 a un solo rabino,
y si viene uno de afuera que no es de la congregación, el rabino no tiene tiempo para responder, y es lógico, ¿no? ¿Qué hacer? Y si es un rabino que tiene una academia, tampoco es fácil llegar a él, porque él está ocupado de sus alumnos, y si es un rabino comunitario, tampoco es fácil llegar a él, porque está con sus problemas, con su congregación. No siempre se puede llegar a un rabino, y si uno asiste a una conferencia pública, uno no puede hablar directamente con el rabino, porque hay 100 personas o 200 personas, y es difícil, ¿eh? Aquí está la solución. En esta época esta es la solución. Haciéndola, la vida cambia. Eso es así, ciertamente la vida cambia haciendo esto. Ya lo han probado muchas personas y la vida les ha cambiado. Hay muchos alumnos que estudian en las academias de estudio, en el yeshiva. Estudian en yeshivot, así se llaman las academias de estudio. Hay un dirigente, un rabino, y dirige el estudio. Hay maestros también que les enseñan y estudian ahí. Uno puede ir al maestro de estudio y decirle: quiero estudiar con uno de los que estudian en el yeshiva, en la academia. Son jóvenes, que esos jóvenes están en la academia y no tienen nada. Si uno está dispuesto a pagarle algo para que se compre un sándwich, para que se compre algo, una ropa que le hace falta, algo, no hace falta pagarle mucho porque no tienen nada. Tampoco necesitan mucho, porque la yeshiva les da la comida, les da todo lo que necesitan, pero siempre algo quieren. A veces tienen hambre, quieren comprar un sándwich, quieren comprar algo para comer, o una ropa que ya les hace falta, algo. Por eso uno puede decir al director de la academia: estoy dispuesto a pagarle al alumno, a un alumno, y que estudie conmigo una vez por semana o 2 veces por semana, 1 hora por día. Y uno comienza a estudiar con él. Y ahí va a tener, uno le va a pagar, no hay que invertir grandes sumas, algo para que se compre de tanto en tanto lo que quiera, que no tiene nada, como he dicho. Eso va a poner contento al alumno, y uno va a tener un compañero de estudio que le va a enseñar mejor que un maestro, porque con un maestro hay distancia. Incluso si uno puede hablar con él, hay distancia. Uno no puede preguntarle cualquier cosa, porque hay distancia. Con el alumno uno puede hablar directamente, va a ser como un compañero de estudio que le va a enseñar. La vida de uno ahí cambia, fijando una hora determinada, 1 vez por semana o 2 veces por semana, o quien lo pueda hacer todos los días mejor, pero el que no puede 1 vez por semana o 2 veces por semana, 1 hora, con un alumno de una academia de estudio, la vida le va a cambiar por completo. Va a ser la llave para abrir todas las puertas que están cerradas, para quitar toda la aflicción, toda la tristeza, toda la angustia. Esa llave la va a encontrar. Cómo llegar a Dios para que Él rompa esa muralla de la tristeza que nos invade y nos está destruyendo. ¿Cómo se va a encontrar esa llave? Estudiando con un alumno de la yeshiva.